venir. Gloria al nombre del Señor. Estábamos comenzando la nueva serie, Sintonía con su voz. Y hoy yo quiero comenzar, ¿verdad? Pues trayendo lo que es un versículo muy importante de la palabra del Señor y trayendo también en el comienzo lo que es la definición de sintonía. ¿Ok? Así que esas dos cositas son las que vamos a hacer. Primero, vamos a conocer el versículo del libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Y luego vamos a definir la palabra sintonía de modo introductorio. La palabra dice así en el nombre de Jesús en Juan 10, 27: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ese es el verso clave de esta serie. Nosotras como ovejas necesitamos estar en sintonía con la voz de Dios. Nosotras somos ovejas del prado de nuestro Señor y necesitamos escuchar su voz. No podemos ser ovejas que no escuchamos la voz de nuestro pastor. Estamos hablando de Jesús como nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Entonces necesitamos aprender a estar en sintonía con su voz, a quitar cualquier obstáculo, a ser sanadas de cualquier eh, soldera espiritual. Necesitamos tener activa la audición en nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de que escuchamos. Tenemos que hacernos prueba de audición. En este tiempo, esa es la exhortación. Vamos a hacernos pruebas de audición en el espíritu para verdaderamente saber si somos de esas ovejas que escuchamos la voz de Dios, porque el Señor habla y el Señor habla a sus ovejas. Por eso es que Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Y pueden, o sea, con ese me siguen, quiere decir, hacen mi voluntad, obedecen, ¿ve? Operan de acuerdo a lo que les estoy dando instrucciones. Ahora bien, ese es el verso clave, así Juan 10 27. Armonía, sintonía. Sintonía, la definición en el diccionario es armonía, es tipo de armonía, adaptación o entendimiento. Sintonía es armonía, adaptación y o entendimiento entre dos o más personas o cosas. Así que para poder estar en sintonía, quiere decir que yo estoy en armonía con la voz de Dios, que yo estoy adaptada a la voz de Dios y que yo estoy en entendimiento, tengo el entendimiento para recibir la voz de Dios en mi corazón. ¿Ven? Eso es estar en sintonía. Así que todas nosotras necesitamos estar en sintonía con la voz de Dios. No sé si algunas de ustedes pudieron tener el libro de devocional. El libro devocional que estamos usando se llama Escucha la voz de Dios. Es de Priscila Shirer. Si, si lo quiere después obtener, me deja saber, yo le doy la info. No lo necesita para estar aquí, pero es un devocional muy bueno para este tema. Se trata creo que de 7 semanas, 7 semanas todos los días, de lunes a viernes, digamos así, tiene semanas de a 5 días y tiene un devocional, tiene preguntas, información, versículos y, y eh, es bien informativo, es bien edificante y te hace poder hacer una introspección. Siempre te lleva en las preguntas a hacerte introspección, a pensar en quién eres tú en esa posición o qué, cómo estás actuando en X o Y momento. Así que yo estuve leyendo la primera semana y lo que hice fue un resumen de la semana para poder traer la enseñanza, ¿verdad? Este, aunque estamos añadiendo algunas cosas adicionales. Y lo primero que habla es una frase, es un quote
lo que le llaman un quote, una frase de este hombre llamado Lewis Sperry. Y dice así, dice, su dirección es solo para aquellos que ya se han comprometido a seguir su guía. En este sentido, podemos decir que Dios es capaz de hablar lo suficientemente alto para que le escuche un alma dispuesta a escuchar. Le repito eso último, que Dios es capaz de hablar lo suficientemente alto para que le escuche un alma dispuesta a escuchar. Así que este hombre está trayendo, ¿verdad? En este quote que Dios es un Dios que habla, es capaz de hablar, es un Dios que tiene voz y habla, audiblemente él habla lo suficientemente alto para que cualquier alma que esté dispuesta a escuchar, lo escuche. Entonces nosotros hoy necesitamos tener disposición para escuchar la voz de Dios. Necesitamos tener disposición para poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Dios habla, Dios tiene boca. Dios quiere hablar con sus hijos. Dios quiere hablar con su creación. Dios quiere hablar con sus ovejas. Amén. Entonces, lo primero que la escritora trae es que este método, ¿verdad? O disciplina para poder escuchar la voz de Dios se basa en una clave. Y la clave que ella menciona, y yo estoy muy de acuerdo, es la obediencia. La clave para escuchar la voz de Dios es la obediencia. Obediencia. Es un asunto de obediencia. Un asunto de obediencia. Nosotros para poder eh, hacer la voluntad de Dios necesitamos poder escuchar la voz de Dios. Y para poder escuchar la voz de Dios yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios y tengo que mostrar obediencia a lo que Él me está hablando, a lo que Él me está solicitando, a lo que Él ha establecido. Yo tengo que ser obediente para poder tener sintonía. Sin obediencia no hay sintonía. Sin obediencia no hay sintonía. Entonces, lo primero que debemos de decir es, estoy yo de acuerdo y disponible para obedecer a Dios. De verdad, para obedecerlo de verdad. No decir que sí, yo obedezco a Dios, pero a veces hago lo que me da la gana. No, de verdad, yo obedezco a Dios. Estoy de veras dispuesta. Necesito tomar la actitud de obedecer a Dios en todo tiempo, de tener un plan de obedecer a Dios, de poder, para eso me va a llevar a escuchar la voz de Dios y a discernir la voz de Dios hasta que yo no renuncio a mi propia voluntad, hasta que yo no vivo una vida en sumisión a Dios, yo no voy a poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos, ¿verdad? Pues establecer eso. Aquí hay unos versículos que mencionan tres versículos y se los quiero compartir para que tenga referencia, para que usted vea cómo se establece una conexión de obedecer y escuchar la voz de Dios. Una conexión entre obedecer y escuchar la voz de Dios en tres versículos. El primero es Salmos 25, verso 14. Salmos 25, verso 14. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. O sea, la comunión. O sea, la sintonía. La sintonía del Señor con quién es? Con los que le obedecen, con los que le temen. A ellos Él les habla, a ellos Él les deja conocer su pacto. Número 2, Juan capítulo 7, verso 17. Y esto es Jesús hablando. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a poder discernir, eso es lo que quiere decir, si lo que estoy hablando viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Jesús siempre decía, yo no hablo por mí.
Humanamente él hablando, sabemos que Jesús era Dios, 100% hombre y 100% Dios. Tenía una naturaleza dual. Pero él como hombre decía, y como siervo, él decía, yo no hablo por mí, yo hablo lo del cielo, yo hablo lo del Padre. Yo hablo en sintonía a lo que Dios habla. Número 3, Juan 14:21. De nuevo es Jesús hablando y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. O sea que el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda está demostrando que ama a Dios. O sea, el que obedece, ama a Dios. Y el que ama a Dios dice, es amado por mi Padre, yo también le amaré y me manifestaré. Manifestar es tipo de, me revelaré a Él. O sea, voy a tener una conexión con Él, voy a tener una sintonía con Él. Bien, si usted y yo ignoramos la voz de Dios, nos alejamos de Él. Si usted y yo comenzamos a tener experiencias y de momento comenzamos a ignorar al Señor porque desobediente, a veces porque nuestro corazón está endurecido, a veces porque tenemos ese jaleo con nuestra propia voluntad y no estamos renunciando, ¿verdad? A todo para poder agradar a Dios. Eso lo que hace es que nos aleja de poder escuchar la voz de Dios. Entonces es importante que usted hoy se pregunte, yo quiero escuchar la voz de Dios, usted también. Entonces si decimos, sí, yo quiero escuchar la voz de Dios, estoy yo dispuesta hacer así, hacer de esos que tienen comunión íntima con el Señor, a temer a Dios, a obedecer a Dios en todo, en todo, en todo, en todo. Todo es un reto, hermanas, aleluya, de, de poder obedecer a Dios y de crecer, amén, en la relación que tenemos con Él. Ahora bien, podemos mirar que a veces hay obstáculos en nosotros que son los que nos están limitando de nosotras poder escuchar la voz de Dios o de nosotras poder someternos de la manera correcta. Y necesitamos dominar esas cosas. Por ejemplo, aquí hay una lista de razones por las cuales no obedecemos. Y estos pueden ser obstáculos. Estas razones pueden ser obstáculos por las cuales nosotros no estamos pudiendo obedecer a Dios para poder escuchar su voz. Por ejemplo, y si usted escucha una de estas razones, las puede anotar. Todas las que usted se siente identificada, tome nota para que pueda orar sobre eso. Por ejemplo, a veces es el temor. El temor puede ser una razón por las cuales yo no puedo someterme completamente a Dios. ¿Cómo que el temor, pastora? Si el temor es lo que nos acerca así, pero a veces hay temor, hay un temor de es que si yo me someto, tengo que dejar de ser yo misma, o si yo me someto a obedecer esta cosa, eh, eh, pierdo tal vez ¿cómo se dice? La popularidad en el trabajo, en la escuela, o es que yo tengo temor de hacer lo que Dios me pide porque yo tengo este trabajo y este es mi sueño y tenemos temor de perder cosas. Entonces, a veces el temor es un obstáculo para yo poder someterme 100% a Dios y poder escuchar su voz. Entonces, tenemos que identificarlo para poder orar. A veces es el orgullo, la pereza, el ser testaruda. A veces es la presión social, la procrastinación. Eso es de, eso es la procrastinación, que es muy difícil esa palabra, Chela, no te rías. Eh, Eso significa cuando usted dice, le da una tarea para hacer para el viernes, y hoy es lunes, pero usted dice, ay, pues si es para el viernes, está bien. Hermanas, y llega el viernes, y usted no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque lo dejó para después. Y a veces eso es nuestro peor enemigo. Pero si usted tiene la oportunidad de hacer algo del viernes, el lunes, gloria a Dios. Y si lo puede planificar, ¿verdad? Y ponerlo en agenda, ya para el viernes usted no está estresado, ni corriendo. Y a veces eso es lo que obstaculiza el nosotros poder obedecer a Dios. Falta de confianza en Dios.
Y esto es real. Esto es real. La falta de confianza en Dios es uno de los mayores síntomas dentro del cuerpo del Señor, porque no confiamos en 100% en Dios. Otra cosa puede ser incertidumbre en cuanto a cómo comenzar. Otra cosa es estar demasiado cómodo en el lugar donde estás, la comodidad. Impaciencia con los tiempos de Dios. Nos desesperamos. Y en esa desesperación y esa impaciencia no nos permite obedecer a Dios. Sentirnos indignos de ser usados por Dios. Muchos también batallan con eso. Sentirnos indignos. Estar demasiado ocupado con ambiciones personales, tu propia agenda. El estar ocupado en tu propia agenda puede ser un obstáculo para poder obedecer a Dios. Preocupación por escucharlo mal. Y eso también es muy común. Es que me preocupo de de si es la voz de Dios o no es la voz de Dios, o si lo escuché bien o no lo escuché bien. Y eso no me deja escucharlo en realidad. Eso no me deja obedecerlo. Decepción de Dios por experiencias pasadas y dudas de que la obediencia conduzca a un resultado deseable. Entonces, bien, si usted marcó ahí algunas, las escribió, Dios está hablando, dice hermana Erika, gloria a Dios. Si usted marcó ahí algunas de ellas o piensa en algunos otros obstáculos que usted tenga, ¿verdad? Para obedecer a Dios, pues anótelos para que tenga una lista de qué, por qué y cómo orar por usted misma para poder vencer y tener esa victoria. Así que, nuevamente les repito, la obediencia es la clave para poder escuchar la voz de Dios. La obediencia es el asunto de la obediencia. Eh, Déjenme darle entrada aquí a una hermana. Gloria a Dios. Amén. Si el enemigo logra hacer que usted se paralice con temor, si el enemigo logra hacer que usted esté enfocado en su propia agenda, si el enemigo logra hacer que incremente la duda en su vida, si el enemigo logra que usted se vuelva duro, orgulloso de corazón, va ganando y tiene ventaja en eso, porque no va a poder usted obedecer a Dios por esos obstáculos. Pero si él no logra eso, él va a intentar retrasar que usted escuche o que usted responda a lo que Dios le ha hablado. Personas que Dios le ha hablado, mire, hay personas que han venido donde a mí me dicen, el Señor me ha hablado que haga un ayuno. ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo lo vas a hacer? No, yo estoy pensando a ver cuándo lo hago, pero ¿cuándo te habló? Hace 4 semanas. Hace 4 semanas que te dijo que ayude y todavía tú lo estás pensando. Entonces, ¿pero qué sucede? Es humano, eso sucede, ¿verdad? Eso sucede. ¿Cuál es el problema? Que el enemigo tal vez toma parte ahí que trayendo duda, tratando de retrasar el propósito de Dios. Y nosotras tenemos que en eso tener el discernimiento activo y estar en sintonía para poder obedecer al Señor y escucharlo claramente, claramente. Amén. Eh, Necesitamos entender que la sumisión y la obediencia nos acerca y nos impulsa al propósito de Dios y aclara la voz de Dios y crea sintonía, armonía, adaptación y entendimiento en nuestras vidas. Amén. Así que nosotros, hay un salmo que dice, Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Cómo? Por medio de su voz. Así que nosotras necesitamos, queremos recibir esta promesa que Dios nos ha hablado, que nos va a enseñar y nos va a mostrar el camino. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y estar en sintonía con su voz. ¿Ven? Otro detalle bien importante que encontré mientras leía y estudiaba esto en la semana es la importancia de ser am, intencional. Necesitamos ser intencionales. ¿Y cómo? Pues teniendo planes. Ya en otras ocasiones yo les he hablado de la importancia, ¿verdad? De tener planes.
planes, agenda, una agenda de propósito de Dios, una agenda de ayuno, una agenda de oración, una agenda de poder planificarme y asegurarme de que yo cumpla con este plan para lograr el objetivo. Por ejemplo, si hemos hablado antes, si van a comenzar un ayuno en febrero, yo quiero ayunar los 28 días que trae febrero, no sé, de 6 a 6, no sé, digamos eso. Usted no puede esperar al día 1 de febrero para decir, ok, hoy voy a empezar a ayunar y ya. No, usted desde antes, desde que ya eso está en su espíritu, usted ya puede comenzar con la agenda y tomar el calendario, ir orando, Señor, de que tú quieres que yo pueda orar este mes, hay algo que tú quieres que yo me enfoque, si hay algo que tú quieras enseñarme, a qué hora voy a orar, de qué hora voy a ayunar, cómo va a ser el ayuno que voy a, ¿verdad? a ejecutar. Todo eso yo lo necesito planificar con tiempo, porque eso me ayuda a mí a evitar fracasos. Me ayuda a evitar fracasos. Así que eh, en la palabra ya pueden ir buscando, si desean, en Génesis capítulo 22. Ya mismo vamos a leer ahí unos versículos. En Génesis 22, antes voy a mencionar otros detalles. La verdad es que para ser obedientes al Señor Jesús, va a requerir de nosotros sacrificio, va a requerir que soltemos cosas que amamos, va a requerirlo. Vas a ver que quieres hacer esto, pero no te conviene. Y la palabra es bien clara en ese detalle, que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Todo nos es legal, pero todo no nos conviene a nuestra vida espiritual. Y de alguna manera nosotros necesitamos entender que cuando sacrificamos algo de este mundo o de nuestra propia carne, ¿verdad? Algún gusto nuestro, algún deseo nuestro, lo estamos sacrificando y eso nos acerca y de alguna manera nos está conduciendo hacia bendiciones. Y es lo mejor, hermana. Necesitamos aprender a arriesgarnos en el espíritu, a soltar las cosas terrenales por las cosas divinas. Cuando nosotros hacemos este tipo de sacrificio y comenzamos a obedecer, la obediencia, aunque en una forma, ¿verdad? Te ata o te limita, a la misma vez te va soltando y te va entregando cosas que no tenías, cosas nuevas, a la misma vez que te restringe o te limita y te bloquea en unas áreas que tú quisieras ir, físicas y terrenales y carnales, a la misma vez en lo espiritual, te va libertando y te va entregando bendiciones, a la misma vez que, que nosotros podemos eh, a entender estas cosas, nosotros se nos va a hacer mucho más fácil hacer sacrificios, a soltar tal vez el televisor, a soltar tal vez cosas de ocio que estamos practicando y dedicárselas al tiempo, ese tiempo a las cosas del Señor. Así que necesitamos un plan. Yo, en lo personal, necesito un plan. Yo tengo alarmas en mi celular que usted no tiene idea. Me suena todo el día alarmas diferentes. Porque sin esos planes y sin esos recordatorios, yo sigo haciendo lo del día. Comienzo a fluir con lo que viene del día y salgo al cuarto a doblar ropa y en el cuarto me encuentro con algo de mi hija, un juguete de ella, y voy al cuarto de ella a llevar el juguete y en el cuarto de ella veo que hay que organizar algo, me pongo a organizarlo, ahí me hacen una llamada, me dicen que busque algo en la computadora y algo que está, me siento aquí, busco, hablo con la persona, termino y me acuerdo que tengo que ir a cocinar. Mana, cuando vengo a ver, no doblé la ropa porque necesito un plan de enfoque. No, algunas son pro, no necesitan eso, pero yo necesito un plan, yo necesito recordatorio, yo necesito sticky notes, no las ve, pero yo necesito sticky notes por todos lados, porque si no, no cumplo con lo que tengo que cumplir. Entonces, si usted se identifica con eso, usted puede hacer un plan.
un plan para obedecer a Dios, un plan para orar, un plan para ayunar, un plan para poder sacar tiempo de silencio, que es bien importante. Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, usted necesita callarse. No te lo puedo decir de otra manera. Es que no escucho la voz de Dios, es que no escucho, es que no te has, ¿ve? Usted le gusta que cuando usted va a hablar, la otra persona le escuche con atención, que no siga hablando y hablando y hablando y hablando. Pues así mismo con Dios. Él te va a hablar, pero usted tiene que dar un tiempo y de verdad tomarse el tiempo eh, de escuchar a Dios. Y en el principio va a parecer una locura. Usted dice, estoy aquí sentada sin hablar y ¿qué hago? Y bueno, Señor, háblame. Y a veces no escuchamos nada porque todavía no estamos en sintonía. Pero poco a poco el Espíritu va a ir sintonizándote, va a ir afinando. Y va a haber un día que usted se va a sentar donde se sienta siempre ahí a tratar de escuchar la voz de Dios y usted va a escuchar la voz de Dios. Y Dios le va a hablar a su espíritu de ese vínculo perfecto en su mente. Le puede hablar a través de algo en su corazón. Amén. Así que es importante tener tiempos de silencio para poder escuchar la voz de Dios, de Dios. Así que, bien, vamos ahora sí a Génesis 22 versos 2 y 3. Esto es parte de la historia de Abraham. Dice la palabra, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete de Moriah, vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Búsquelo, está en Génesis capítulo 22, versos 2 y 3. Y cuando miramos este ejemplo, usted lo que puede ver es una instrucción de Dios. Dios le dio una instrucción a este hombre. Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Verdad? Esa fue la instrucción. Pero luego, ¿qué habla? Habla del plan de acción que tomó Abraham en los próximos versículos. El plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? Es todo lo demás que tuvo que hacer Abraham para poder llevar a cabo la instrucción. Porque Dios te puede decir, toma ahora a tu hijo Isaac, vete a la tierra de Moria y ofrécelo en holocausto allí. Pero eso conlleva otros detalles, como cuáles. Pues conlleva, por ejemplo, que necesita la preparación. Necesita prepararse porque es un viaje hasta el Moriah. Es un viaje que tomaba por lo menos 3 días en llegar al otro lado. Significa que tenía que reunir pan, tenía que reunir agua, tenía que reunir suministros para poder salir de viaje, ropa extra, diferentes cosas para poder salir. Entonces él no podía simplemente escuchar la voz de Dios, vete, sal a la tierra de Moriah y ofréceme a tu hijo. No, él escuchó la instrucción, pero se detuvo y dijo, ok, ¿y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan para llevar a cabo esto? Pues número uno, necesito prepararme para salir de viaje. Necesito lo que sea para poder acampar en el camino. Necesito la comida, la bebida y todos esos detalles. Él lo tuvo que preparar. Después tuvo que eh, dice como si él hubiera que tomado, dice que lo número uno fue que enalbardó su asno. Y luego que hizo, tomó consigo dos siervos suyos. Y aquí es bien interesante porque ya hemos hablado de esto en otros momentos y es de la rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y las razones por las cuales Abraham se llevó dos siervos, uno no las tiene muy claras. Pero en este ejemplo, pudiéramos decir que él las tomó para
pudo haber sido para ayudar a cargar, ¿verdad? Toda la madera y todo lo que estaba llevando para poder hacer el altar, pero también tal vez lo llevó por el compañerismo, para poder lograr la meta, para tener support, ¿verdad? Apoyo, quiero decir apoyo, en esta misión que él se cuenta. Entonces, hemos hablado, usted va a hacer un ayuno, usted va a hacer una misión, ¿verdad? Que el Señor le ha dado, usted va a estar en una campaña de oración, porque el Señor así le ha mostrado. Y usted necesita personas de rendición de cuenta. En inglés se llama accountability partners. Usted necesita decirle a a alguien, aunque sea a alguien, mira, voy a estar en ayuno estos 7 días, te voy a textear para que sepas que lo hice. Y te voy a textear por si no, por si ese día me levanté y lo primero que hice fue comer y no lo logré, pues para que sepas también, ¿verdad? Y de esa manera, ¿qué hace? Uno siente mayor responsabilidad, porque usted dice, yo no quiero quedar mal, ¿verdad? Con esta persona que va a pensar de mí que yo dije que voy a ayunar y no voy a ayunar nada. Déjame enviarle un mensaje, déjame ayunar, déjame hacer lo correcto. Y tenemos esas personas de apoyo. Así que lo vimos ayer, tomó a 2 siervos. La palabra dice que si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, pero hay del solo que no tiene quien lo caliente. Eso está en Eclesiastés. Eso está en Eclesiastés, capítulo 4 verso 11 al 12. Y eso se llama accountability partner. Esos son, ya estoy grabando, alguien quiere grabar, pero ya estoy grabando y yo te lo paso. Esos son accountability partners o editores. No sé si alguno de ustedes estuvieron en la prédica en Middletown, que estuve predicando acerca de necesitas un editor, aunque seas un editor de persona. Y en esto lo estamos mirando. Él salió, él enalbardó su asno y tomó también con él 2 siervos. Lo otro que hizo fue que tuvo intencionalidad. O sea, él iba a hacer un holocausto, pues necesitaba madera, él necesitaba ciertos instrumentos, pues él juntó lo que necesitaba. Llevó el carbón, llevó lo que sea necesario para hacer intencional y encender el fuego del holocausto. Y así nosotras, cuando vamos a tener obediencia y vamos a entrar en sintonía con la voz de Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios, tomar la instrucción, pero también necesitamos la preparación para poder cumplir con la instrucción. La instrucción fue simple: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero dentro de esa oración de instrucción hay muchos detallitos que tuvo que cumplir Abraham para poderlo lograr. Entonces nosotros hoy día necesitamos entender ese detalle. ¿Qué estoy haciendo cuando escucho la voz de Dios? La estoy escuchando, Dios me está dando instrucciones. ¿Cómo estoy planificándome? ¿Qué estrategias estoy tomando para poder cumplir con lo que el Señor me está hablando? Hoy te puedes preguntar, ¿qué puedo hacer para establecer estrategias para una vida de obediencia? Queremos ser obedientes, no como el año pasado, no, más obedientes a lo que ya hemos sido. Pues entonces vamos a buscar una estrategia de tal manera que cuando el Señor me hable, yo pueda estar ahí lista para obedecer, lista entendiendo y discerniendo la voz de Dios. Amén. Otro detallito antes de terminar. Ya casi terminamos, amadas. Otro detallito. Nuestro oído espiritual nunca será sensible a la voz de Dios si estamos comprometidos a nuestra agenda personal. Y eso es bien importante. Si estamos comprometidas a nuestra propia agenda personal, olvídate que aquí no hay espacio para Dios entonces. Olvídate que de qué vale que Dios me dé instrucciones y Dios me hable si ya yo estoy determinada a hacer mis planes. Yo no estoy dispuesta a someterme, yo no estoy dispuesta a cumplir con la voluntad de Él. No, yo necesito rendir mi voluntad al Señor. Yo necesito rendir mi voluntad al Señor. Cuando nosotros tenemos agendas propias, esas agendas propias sabotean el propósito de Dios en nuestra vida. Las agendas propias sabotean. Toda agenda, todo plan que yo quiero establecer en mi vida, debo de tenerlo alineado.
Debo de consultarlo con Dios. Amén. Para que estemos en la misma página con el Señor, en la misma página con Dios. Así que ninguna agenda personal, siempre todo va a costar un precio en esto de escuchar su voz. Esta es la parte que a nadie le gusta escuchar, ¿verdad? Esta es la parte que a nadie le gusta escuchar, la parte de sacrificio o que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Yo te lo digo, en Génesis capítulo 12 verso 1 al 3, cuando miramos ahí el llamamiento de Abraham, el Señor le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, él tenía que soltar ciertas cosas para poder ver una nueva revelación de Dios, algo que Dios le iba a mostrar. Él tenía que salir de la comodidad, él tenía que soltar tal vez su casa, su familia, su herencia, lo que era común para él, lo que era su rutina, él lo tuvo que soltar. Y a veces nosotras estamos metidas en rutinas, ya nos hemos, ¿verdad? Establecido en rutinas y necesitamos rehacernos, necesitamos retomar nuestros días con unos planes frescos del cielo. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que yo haga? ¿Dios quiere que yo me levante, me lave los dientes, tome café y me vaya al trabajo? ¿O Dios quiere que yo me levante y ore primero? O Dios quiere que yo me levante y lea su palabra. O Dios quiere que yo me levante y haga X o Y antes de hacer esto y lo otro. ¿Cuál es el orden en que Dios quiere que yo haga esto? Porque tal vez sí yo estoy llorando, pero estoy llorando a un horario que no es el, el mejor, ¿verdad? Dijéramos, el más apropiado para poder ver lo que Dios quiere que yo vea, para que el Señor me muestre lo que Él tiene para este tiempo. Por eso Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Tienes que salir de algo, tienes que renunciar a algo, tienes que soltar. Él tenía que dejar ir lo que era conocido para él. Y si él lo hacía, ¿qué iba a tener? Él le prometió bendición. Y eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Si obedecemos, si nos sometemos, si renunciamos a X cosa o Y cosa que nos está estorbando, si oramos sobre estas cosas que mencionamos al principio, como el temor, el ser procrastinadores y dejar todo para después, si oramos sobre las dudas que me vienen cada momento cuando siento que debo de hacer algo de parte de Dios, esa duda me paraliza. Si yo las identifico y comienzo a orar sobre eso, el Señor nos ayuda para vencer y poder entonces tener la voz de Dios en sintonía, porque Dios está hablando. Si no lo estamos escuchando es por la de sintonía, falta de sintonía. No importa lo que Abraham soltó, todo él lo soltó para seguir la voz del Señor. Y la verdad es que él estaba escuchando la voz de Dios. Si no, no lo hubiera hecho, ciertamente. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y atrevernos, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros, hermana. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los beneficios son mucho mayores que lo que estamos pagando. O sea, usted tal vez está pagando un precio. Usted tal vez va a soltar el televisor, ese tiempo de ocio que usted está teniendo ahí, lo va a soltar por la oración. Y eso va a tener mayores beneficios, porque esos beneficios son para vida eterna. Usted tal vez va a soltar otros detallitos, ¿verdad? Usted sabrá, pero cuando usted lo pone en balance, usted dice, no, verdaderamente es que esto no se compara el precio con lo que voy a recibir en beneficio espiritual. Amén. Dios tiene reservado tesoros y recompensas en el cielo. Si nosotros obedecemos y comenzamos a soltar cosas terrenales y tangibles aquí en la tierra, Dios nos va a recompensar con tesoros celestiales y divinas. Perdemos más cuando desobedecemos que cuando obedecemos. Perdemos más cuando desobedecemos que cuando obedecemos. La palabra dice en Lucas 18, versos 29 y 30. De cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo
y en el siglo venidero la vida eterna. Así que gloria al nombre de Jesús. Hermana, necesitamos relación con Dios para poder estar en sintonía, no religión, relación. No se trata de aparentar algo, se trata de vivirlo. Para poder estar en sintonía con la voz de Dios, necesito experimentar relación. Necesito tomar esa comunión íntima con Él. Necesito entrar a esas aguas más profundas con Él. No se trata del conocimiento, no se trata de toda la palabra que podamos saber, no se trata solo de congregarnos fielmente, no se trata de cumplir con ciertos mandamientos, se trata de la relación. Sin relación, realmente no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios para poder actuar a lo que Él nos está hablando, a lo que Él nos está hablando. Yo no sé de la lista, ¿verdad? Vamos a discutir algunos, cuando quite el video, algunos de lo que puede ser los obstáculos que usted tiene para obedecer la voz de Dios o para escuchar la voz de Dios en este tiempo, pero me gustaría escucharlo. Yo voy también a compartir el mío. Eh, y quiero, amén, que oremos una simple oración que contenga tres detalles cuando ore. Número uno, eso que es el obstáculo. Señor, yo te presento el temor en mi vida. El temor es lo que me está haciendo estorbo. O sea, si fue la falta de confianza, yo te presento mi falta de confianza. Yo te presento el que dejo todo para después. Yo te presento lo que sea que usted se haya identificado o si son varias, nítido, usted preséntelo en esa oración. Número dos, ore para estar dispuesta a obedecer y a estar en sumisión. Señor, yo me rindo a ti, me rindo a ti. Todo mi ser lo rindo a ti. Yo quiero obedecerte, quiero obedecerte. Y número tres, Señor, revélate a mí. Señor, revélate a mí. ¿Ven? Por lo menos con eso y eso solo son prompts, son como detalles. Te puede hacer crecer esa oración y añadirle más. Pero esos tres detalles, oremos de esa manera esta semana y veamos, ¿verdad?, cómo el Señor comienza a darle estrategias para vencer lo que está venciéndolo a usted y dándole estrategias para nosotras desarrollar mejor o mayor obediencia a la voz, ¿verdad? Y a los mandamientos de Dios. Y número tres, veamos cómo Dios se revela a nuestras vidas, cómo Dios lo vemos manifestarse en nuestras vidas en esta semana. Yo lo creo, mis amadas hermanas, que si oramos al Señor y nos alineamos en obediencia y estamos siendo justas delante del Señor, el Señor se revela a nuestras vidas. Amén. Así que, mis hermanas, vamos a continuar con esta serie el próximo lunes a la misma hora.